Pues muy buenas a todos y bendiciones a este canal donde se me brinda una bendecida oportunidad de descubrir más acerca de Dios. En este caso vamos a hablar de la eternidad de Dios, un tema que la realidad es que se nos escapa de la mente, algo que es difícil de comprender. Y quisiera abrir las Escrituras para ir descubriendo la eternidad de Dios en el versículo de el Salmo 90 y verso 2 dice: antes que nacieran los montes y formastes la tierra y el universo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fijaros, vivimos en un mundo donde esto, lo que es la hora, donde estamos inmersos en la hora, en el tiempo, en las cosas del tiempo, donde nunca prácticamente no nos da tiempo a todo, donde vivimos sumergidos en el estrés diario de que el tiempo no es suficiente para nuestra vida. En esa vida encontramos algo, y es que encontramos a Dios, y Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros somos seres que tenemos fin, que estamos limitados. Y claro, nos cuesta entender realmente algo que está fuera de nuestras limitaciones, del tiempo y la duración. Porque, como hemos dicho, vivimos obsesionados, corremos contra reloj, nos preocupamos por el mañana, nos arrepentimos del ayer. Dice la palabra que somos como hojas arrastradas por el viento. Pero hoy quiero decirte, ¿te has parado alguna vez a pensar que hay alguien que no está sujeto al tiempo? Que hay alguien que no está sujeto al tiempo, ni atado al tiempo. De hecho, fue el creador del tiempo. Hoy vamos a hablar de un atributo de Dios. Como en esta sección se habla, en este canal, de los atributos de Dios, hoy vamos a hablar, como he dicho, de un atributo precioso, que es la eternidad de Dios. Mirad, la eternidad de Dios simplemente significa que Dios no está atado al tiempo. Pero claro, queremos descubrir algo de Dios. De hecho, nos dice el Salmo 139 que tal conocimiento es demasiado alto para el salmista, y para nosotros tampoco. Y por eso no podemos a veces comprender lo que es Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela un Dios que desde el siglo y hasta el siglo está presente. ¿Esto qué significa? Que no tiene ni principio ni fin, que Él existe de manera acrónica, o sea, sin tiempo y permanente. Para entenderlo mejor, miremos el origen de las palabras. Por ejemplo, en el hebreo, para la palabra eternidad es olam, que es eterno, pero también esa palabra también significa escondido o oculto. Para la palabra griega eternidad se usa aion, que se refiere a una edad, a una era de perpetuidad junta. Esto, con estas dos palabras, nos dice que Dios no se puede medir con el tiempo y que habita Él, habita fuera de nuestro reloj. Por eso, mirar, los teólogos, para hablar de la eternidad de Dios, lo ponen en dos partes, ¿no? En varias partes. Y es en la infinidad de Dios. Para estudiar la eternidad de Dios se estudia la infinidad de Dios, que significa que Dios es infinito.
¿Qué significa que Dios es infinito? Que no tiene ni principio ni fin, pero esa infinidad de Dios lo basan en tres partes. Número uno, una de las partes de la infinidad de Dios es que no está sujeto al espacio. Por ejemplo, es el atributo de la inmensidad de Dios como su atributo omnipresencia. La omnipresencia de Dios es que no está atado y no hay ni una partícula ni un centímetro en el universo en que Dios está. Y ahí está en el apartado de la infinidad de Dios. El siguiente apartado dentro de la infinidad de Dios es que Él, en su ser, los rasgos de sus atributos son infinitos. Ejemplo, su amor es infinito, su misericordia es infinita, su justicia es infinita, su paciencia es infinita. Y también colocan dentro de la infinidad de Dios la eternidad de Dios como tiempo. Mirad, en la Biblia vemos que al Padre se le llama el Dios eterno, porque para clasificar la eternidad tiene que estar dentro de un atributo que se llama el atributo incomunicable. ¿Qué quiere decir incomunicable? Que esto solo le pertenece a la Trinidad de Dios. Ejemplo, como he dicho, a Dios Padre se le conoce como el Dios eterno. A Jesucristo se le reconoce también en Isaías con la profecía del Padre eterno, príncipe de paz. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu eterno. Por eso, a diferencia de nosotros, tenemos un principio y un fin. Para Dios, Él no vive en una sucesión de momentos. Para Dios no hay ni un ayer ni un mañana, sino para Dios todo es un presente absoluto. Por eso cuando Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba reclamando su lugar en el estado eterno, su presente eterno. Entonces, cuando decimos que Dios es eterno, el primer error que muchos lo damos o se da es que Dios es un Dios con un anciano de larguísima barba existiendo millones de años. Pero eso sería reducir a Dios en nuestra medida. Sería pensar que Dios simplemente es más bien, tiene como un hombre que cumple años como nosotros. Pero la Biblia revela algo profundo. Dijo Moisés, y es el texto que hemos leído, antes de que naciesen los montes y formaran la tierra, dice, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú existías, sino tú eres. Antes que me formasen los tiempos y todos los siglos, tú eres Dios. Entonces, esto quiere decir que antes que el tiempo existiera, Dios es. Dios no tiene ningún principio, ni tendrá un final. Pero no solo eso, Él no vive en el tiempo. Él vive en lo que podrías llamar en un eterno presente. Para nosotros hay ayer, hoy y mañana. Para Dios todo es un ahora infinito. Dijo Pablo una vez, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y no es una fórmula matemática para calcular, sino es una declaración que Dios, Él ve todo como un instante. Fijaros, para terminar, hay una ilustración que dice que una película son como unos 130.000 fotogramas. En cada fotograma tenés una imagen. Tiene un fin y tiene un final. Pero a esto le podemos llamar nuestra vida, que tenemos un fin y un final. Y Dios es el creador de esa película. Y para Dios conoce tu principio y conoce tu final. Y está en todo lugar. Y sabe todo lo que va a pasar. ¿Vale? Y quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver conmigo todo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi vida, que Dios es eterno? Pues mucho. La eternidad
es el ancla de nuestra seguridad. Primero, es que su amor es eterno, como dice Jeremías 31:3, que con amor eterno nos ha amado. Eso quiere decir que su afecto hacia ti no va a cambiar ni gota. Segundo, su plan de salvación es desde antes de la fundación del mundo. Ella ha diseñado nuestra salvación, ella ha diseñado un plan de salvación para todo aquel que en él cree. Y nos da, para terminar, lo último, nos da la confianza en algo. Al ser un Dios eterno nos da la confianza en sus promesas. Porque a veces sentimos de que Dios tarda, pero debemos recordar que para Él 1000 años son como un día. Es el anciano de días, dice la palabra, que no se fatiga ni se cansa, que tiene control de todo lo que hay, de los imperios, de la eternidad, de todo lo que está sucediendo en la historia y también de tu vida. Porque Él es eterno y su palabra y su evangelio también son eternos y no tienen palabras de vencimiento ni una fecha de caducidad. Por eso hoy quiero recordarte y decirte, invitarte a reflexionar en este Dios eterno, que a través de la eternidad de Dios nos enseña que tenemos que estar en confianza en Él, porque Dios permanece para siempre. Dice la palabra que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Hoy quiero decirte que descanses en su misericordia, porque desde la eternidad y hasta la eternidad está Él presente y está sobre los que le temen. Por eso vivamos confiados en un Dios eterno que no le sorprende el tiempo ni todo lo que acontezca. Así que Dios le bendiga y vivamos con la mirada puesta en el eterno.